Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Saludos, Iglesia de Verdad y Vida. Vamos a continuar con los estudios. Hemos estado llevando un libro que es la Confesión de Fe de Westminster, pero en esta ocasión vamos a estar entrando como introducción a la carta a los Hebreos. Esperemos que nos gocemos en el Señor pues ante todo, pues vamos a comenzar con oración. Padre, Señor, te damos muchas gracias porque en Jesucristo, tu amado Hijo, Señor, tenemos entrada libre, acceso ante ti, Señor, ante tu presencia, por gracia. Te rogamos en este tiempo, Señor, que tomes el control de lo que se va a enseñar. Te pido por cada uno de mis hermanos que va a oír el mensaje, Señor, que tanto como yo como los presentes podamos ver a través de tu palabra quién eres tú, conocerte y gozarnos de tu presencia, Señor. Muchas gracias por ser Señor y Salvador de nuestras vidas. Toma el control, usa nuestras vidas, Señor, para tu gloria. Guíanos para tu verdad conforme con tu Espíritu Santo, Señor. Y ante todo, muchas gracias por ese tiempo. Te amamos, en el nombre de Jesús damos gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a estar en la carta a los Hebreos. Y para comenzar la carta a los Hebreos, tenemos que saber qué onda o qué pasa con esa carta. Si ya la has leído o no la has leído, mm, posiblemente te va a servir esta información. Vamos a saber un poquito de su contexto. ¿Quién la escribió? Pues hay varios comentarios o algunas opiniones que dicen que fue Pablo, pero si analizamos los mismos versículos de Hebreos y las afirmaciones y la vida de Pablo, podemos llegar a la conclusión de que fueron hermanos creyentes en Cristo y no fue Pablo. Algunas de esas citas le voy a dar lectura en Hebreos capítulo 2 versículo del 3. El versículo 3 nos dice, Hebreos capítulo 2 versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Entonces, hermanos, el escritor a la carta a los Hebreos dice que él está traspasando esa información que él ya recibió de otros hermanos, posiblemente de otros que vieron a Jesucristo físicamente caminar y posiblemente el autor no lo vio y él le fue pasada esa información y ellos creyeron y él comparte esa información. Por eso se dice que probablemente no fue Pablo el escritor de la carta a los hebreos, porque en Gálatas capítulo 1 versículo 12 nos dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. En Gálatas nos dice que Pablo recibió la información directa de Jesucristo y es cierto. Y el autor de la carta a los hebreos nos dice que él la recibió de otros hermanos. Ellos la oyeron y la recibieron. Y quiero que pensemos y meditemos en eso. Eh, el contexto de la carta a los hebreos nos transmite y nos va a infundir esperanza, incluso para nosotros, no solamente para el autor de los hebreos, sino para nosotros que no hemos visto físicamente a nuestro Señor Jesucristo como los apóstoles y las personas que vivieron en el primer siglo. Nosotros somos personas que por fe estamos creyendo en Jesucristo. Entonces, la carta a los hebreos, como el autor que la escribió, anónimo, nos muestra esa esperanza que podemos tener, que es firme en Jesucristo. Ahora, esa carta está dirigida a hebreos, a judíos, hebreos, pero mayormente a una comunidad en especial, pero también hacia nosotros que no lo hemos visto. Y si es dirigido a cierto grupo, dentro de ese grupo hay varias clasificaciones, por así decirlo, porque al desarrollar o al leer la carta de Hebreos se nos presentan diferentes audiencias. Entre ellas podemos clasificar tres: el creyente que está firme en Jesucristo, como el creyente, bueno, el incrédulo que solamente tiene la aprobación en su mente de que Jesucristo está correcto, pero no quiere el compromiso de que Él sea Señor y Salvador de su vida. Ahora, ese era el segundo.
Ahora el tercer grupo es aquel incrédulo que tiene esa afección, ese aprecio a los caminos del Señor, pero igual no quiere compromiso y intelectualmente no sabe si sí o si no, pero tiene el afecto, el corazón hacia las cosas del Señor Jesucristo. Entonces, esa es la audiencia a la cual se dirige la carta a los hebreos y especialmente a una comunidad hebrea, porque mucho del desarrollo de los hebreos tiene que ver con ritos, rituales y cosas que tienen que ver con los sacrificios judaicos, hebraicos también, que lo que es el sacrificio del pecado, oblaciones, expiaciones, todo lo que tenga que ver con el aspecto levítico. Entonces, por eso se dice que va a dirigir esa comunidad. Si nosotros pudiéramos resumir eh, la carta a los hebreos, ¿qué es lo que nos quiere decir así concentrado? Nos quiere decir que Jesucristo es el único sacerdote y el perfecto, el único mediador que tenemos para con Dios. Y Él es, y a la vez, el único sacrificio y perfecto aceptable ante Dios, en el cual tú y yo, y a los que escuchaban la carta a los hebreos, tenemos acceso y entrada libre al trono de gracia. Por ello, hermanos, eh, la carta a los hebreos es lo que nos menciona sobre este tema, que era necesario que hubiera un hombre que intercediera ante Dios por la humanidad, que eran los sacerdotes, pero se ocupaba alguien perfecto que no solamente viera por sus pecados, sino por los del pueblo. Alguien perfecto no tiene que ver por los suyos, sino por los del pueblo. Y el resumen, la carta de los hebreos nos apunta a Jesucristo. Y tomando eso en cuenta, también nos arroja evidencia posiblemente de cómo estaban pasando esos creyentes a los cuales eran dirigidos. Porque si tú lees la carta en ese transcurso, podemos encontrar que hay persecución, están batallando por su fe, pero posiblemente no han llegado al grado de perder sus vidas, pero están sufriendo persecución entre los mismos judíos, entre los mismos creyentes como por incrédulos, porque se nos menciona a personas que se quieren alejar de lo que tenga que ver con Cristo, su persona y su obra. Y la carta nos presenta varias advertencias. De entre ellas nos advierte que tengan cuidado de apartarse del conocimiento de la verdad, tengan cuidado de apartarse de la gracia de Dios, cuidado de no escuchar la voz de Dios, cuidado de escuchar a aquellos que nos comunican el mensaje de Dios. Son advertencias de aquellos que posiblemente por la persecución o los problemas se quieran apartarse de los caminos de Dios. Y eso nos muestra un contexto en el cual vivían. Posiblemente la carta nos da una fecha entre, obviamente antes del 70 después de Cristo. ¿Por qué? Porque todavía se siguen mencionando los sacrificios en el templo. Y el templo deja de existir o el templo físico en Jerusalén cuando fue destruido por Tito, enviado por Vespasiano. Tomando en cuenta ese tiempo donde está la destrucción del templo por Tito, se dice que fueron posiblemente un año, 2 años donde se escribió esa carta, donde las personas empezaban a recibir esa presión, esa persecución y empiezan a dar advertencias por medio de la carta. ¿Sabes qué? No te alejes de Jesucristo, no te alejes de ese camino. Él es el único acceso directo al Padre. Entonces, hermanos, este es el resumen breve de los hebreos. Vamos a estar desarrollando versículo tras versículo en los siguientes estudios, si el Señor nos permite y nos da esa gracia, podamos ver cómo Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote y a la vez es el perfecto sacrificio que ambos unidos y Jesucristo llevándolo a cabo nos llevan ante una presencia abierta al Padre y podemos entrar libremente al trono de gracia por medio de Jesucristo, por fe creyendo en Él. Entonces, hermanos, tú y yo meditemos en esta tarde, meditemos y gocémonos en el Señor, porque a pesar de que no lo hemos visto físicamente, nos podemos gozar como el autor que escribió la carta a los hebreos.
por escuchar el mensaje de la verdad de aquellos apóstoles de Jesucristo, aquellos a Pablo, Pedro, aquellos que escribieron la revelación escrita que tenemos y nosotros por fe creemos en Jesucristo. Gocémonos de esa esperanza que nos va a dar la carta de Hebreos. Disfrutemos de este andar y pues, ¿qué más les puedo decir, hermanos? Este, eh, el Señor les bendiga y el Señor nos conceda cada día que entremos a este estudio, entrar directamente a su trono de gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro para nuestra familia y para nuestro corazón y nuestra mente. Entonces, hermanos, entremos en oración y finalizamos. Padre Señor, Padre Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Te quiero rogar, Señor, por mis hermanos que están en casa, por sus necesidades, su situación personal, sus matrimonios, como los solteros, Señor, por su mente y su corazón. Te rogamos, Señor, que traigas un corazón sincero, corazón abierto, una mente dispuesta a hablar contigo, Señor, en oración, entrar en comunión contigo, Señor, darnos esa paz, Señor, darnos esa ligereza, Señor, de saber que podemos entrar y saber que tú nos escuchas, Señor, en oración y tú aceptas, Señor, nos aceptas por Jesucristo, quien es nuestro representante, quien nos hizo justos y en quien tú nos bendices en gran manera. Alabado sea por eso, Señor, y damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, saludos, bendiciones, tengan bonita tarde.